Trump dijo a principios de esta semana, durante la cumbre del G7, que Estados Unidos estaba en condiciones de volver a imponer sanciones a Rusia tras el acuerdo con Irán, ya que más petróleo circulará por el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿se ve un final posible para este conflicto? Nos acompaña ahora el teniente coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, Daniel Davis. Teniente coronel, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero empezar por aquí. ¿Qué significa esto en cuanto a discapacidad hídrica? Porque al menos desde fuera la imposición de riqueza, digamos, un poco intocable. Ya han demostrado algo distinto. Bueno, lo que esto demuestra es que con el tiempo, las capacidades de ambos bandos han ido aumentando y escalando. Y ahora, el lado ucraniano, sobre todo con mucho apoyo occidental, en inteligencia, fabricación y especialmente en información de objetivos, ha conseguido tener mucho más éxito a la hora de alcanzar blancos de largo alcance. No he visto la trayectoria de vuelo de este último del que hablabas aquí en Moscú, pero algunos de los anteriores también han pasado por el espacio aéreo de la OTAN, y eso está aumentando la posibilidad de una escalada, porque Rusia dice, oye, ya es bastante grave que estéis usando a Ucrania como intermediario para atacarnos, añadiendo tecnología, ayudándoles con inteligencia, con la selección de objetivos y todo eso. Pero es algo distinto, y además es algo adicional, si también permites el uso de tu espacio aéreo. Eso significa que estás implicado directamente y podríamos actuar en Europa contra algunos de esos lugares, incluso contra algunos centros de producción. Así que siempre existe o sigue existiendo de que la guerra se extienda más allá de las fronteras. Pero es importante entender que aunque estos ataques, especialmente el último en Moscú, fueron muy impactantes visualmente, con mucho humo y fuego elevándose en la capital, todo esto llega justo después de lo que ocurrió en San Petersburgo, durante un foro económico que también resultó embarazoso para el presidente Putin. Y eso demuestra que aunque están interceptando muchísimas cosas, la gran mayoría de esos drones, algunos logran pasar. Y aunque solo uno consiga hacerlo, tiene un gran impacto visual. Pero no tiene ningún efecto real en la guerra, porque Rusia es un país enorme, inmenso. Primero, pueden reparar los daños que se les causan, y además tienen muchísimas instalaciones repartidas por todo el territorio. Lo que más me preocupa, sin embargo, es que esto pueda generar una reacción interna en Rusia, una presión pública que empuje a Putin a atacar dentro de Europa o incluso a escalar hacia objetivos más importantes dentro de Ucrania, que hasta ahora no han tocado. Así que esto no va a hacer que Rusia se rinda, pero sí podría ampliar la guerra. Y eso es algo muy preocupante. Durante la semana, el presidente Trump estuvo en el G7 y sé que Ucrania y Volodymyr Zelensky estuvieron allí intentando volver a poner esta guerra en el centro de atención de Estados Unidos para tratar de poner fin al conflicto. Y luego escuchamos hablar de estas tensiones que van en aumento. ¿Vemos alguna posibilidad de que esto no escale más y que la guerra no se intensifique, pensando en si algún día llegarán realmente al final del conflicto? Mira, la verdad es que no veo mucho optimismo, porque no veo ningún camino posible. Al menos en la guerra entre Estados Unidos e Irán, hubo un periodo largo en el que la gente intentaba encontrar una salida negociada. Estábamos negociando de un lado a otro entre ambas partes para intentar llegar a una solución aceptable, que al final, obviamente, encontramos. Pero en este caso, no hay nada de eso. Zelensky, creo que fue hace varias semanas, le envió una carta a Putin y le dijo algo así como, oye, reunámonos y negociemos. Pero estaba claro que no era una propuesta sincera. Era más bien una provocación, algo hecho para incomodar. Lo hizo públicamente, no en privado. Usó expresiones que daban la impresión de que hablaba desde una posición de superioridad militar y que estaba menospreciando a Putin, lo que por supuesto solo agravó la situación. Pero eso fue intencionado,
Y ahora vemos a Europa diciendo, no, vamos a seguir apoyándote con dinero, con armas, con munición y todo lo demás. Así que no hay ningún movimiento para buscar una solución negociada. Creo que el comportamiento del presidente Trump en el G7, especialmente en lo que respecta a Zelensky, muestra que no tiene interés en implicarse más en ese asunto. Pero bueno, él dijo que lo resolvería en 24 horas cuando llegara al cargo. Y ahora después de, 17 o 18 meses, ni siquiera hay un plan. Así que creo que está realmente frustrado. Ucrania ha mantenido la línea, como decías, desde el principio, o como mencionabas, durante todo el tiempo que lleva esta guerra, y lo ha hecho con el apoyo de Estados Unidos y de varios países europeos. ¿Hay alguna posibilidad de que Rusia esté ahora sobrepasando sus límites, teniendo que afrontar ataques dentro de su propio territorio y al mismo tiempo en las líneas del frente? No, eso está enfadando aún más a Rusia, y por eso me preocupa una posible escalada. Pero tenemos que entender que esto es una guerra de desgaste, y en una guerra de desgaste importa qué recursos aporta cada bando. Aunque los rusos sí han reducido un poco su avance territorial desde principios de este año, igual que ocurrió el año pasado y la mitad del anterior, solo se ha ralentizado, no se ha detenido. Y para que haya alguna posibilidad de decir, oye, quizá podamos cambiar el rumbo, hablo de Ucrania y del lado europeo, quizá podamos darle la vuelta y empezar a ganar esto. Hay que poder trazar un plan en una guerra de desgaste que diga, vale, podemos superarles en personal, podemos superarles en capacidad industrial, podemos superarles en cohetes, misiles, drones, todo eso. Y luego, esto es lo que podemos hacer sobre el terreno para empezar a hacerles retroceder con el tiempo. Pero no hay ningún plan para eso, no hay ninguna perspectiva. Lo único que estamos viendo aquí es que los drones de Ucrania están mejorando en el alcance, lo que les permite golpear algunos objetivos. Y eso es, sin duda, lo que están haciendo. Pero no hace falta preguntarse mucho si eso va a cambiar el rumbo, porque basta con mirar lo que Rusia ha estado haciendo durante casi 3 años ya. Ha sido un bombardeo metódico y constante en todo el país, atacando su infraestructura energética, su producción eléctrica, sus ferrocarriles, sus puentes, y así sucesivamente. Y nada de eso ha hecho que Ucrania se rinda. Y eso ha sido 10, 20 veces más de lo que Ucrania está haciendo ahora. Y si no funcionó contra Ucrania, desde luego no va a funcionar contra Rusia, que tiene muchos millones más de hombres de los que puede echar mano, y una capacidad industrial que deja muy atrás todo lo que el conjunto de Occidente puede ofrecer. Cuando hablamos de lo que ha estado ocurriendo en los últimos años y de la creciente escalada de Rusia, nos preocupa lo que pueda pasar con los aliados de la ONU y de la OTAN en toda la región. Porque si lo miramos bien, lo que podríamos ver es precisamente esa posible escalada. ¿Qué línea tendría que cruzar Rusia? ¿Qué línea crees que haría que Estados Unidos enviara otra tanda de municiones o interviniera directamente? ¿En qué punto crees que Rusia obligaría a Estados Unidos a actuar? Bueno, eso no es una decisión militar, es una decisión política. Y no me imagino al presidente Trump llegando a ese punto, sobre todo después de casi 3 años ya, o casi 3 años, de guerra entre Israel y Gaza, y de toda la munición que hemos enviado allí. Toda la munición que durante 4 años y medio mandamos a Ucrania antes de eso, y ahora todo lo que gastamos en esos primeros 40 y tantos días en Irán. Estamos agotados en todas las categorías, especialmente en armas ofensivas y defensivas, muchas de las que Ucrania querría tener. Estamos haciendo todo lo posible por regenerar eso con nuestra capacidad industrial, pero el aumento es mínimo comparado con lo que era antes. Desde luego, no es suficiente para decir, vale, de acuerdo, vamos a volver a entrar, porque esa pregunta habría que responderla. ¿Hacia qué objetivo? ¿Con qué fin?
Si lo único que vas a hacer es gastar más misiles porque estás enfadado por algo o porque no te gusta cómo van las cosas, pero no hay un camino real hacia un éxito militar, entonces hay que decirlo claramente. Sería un desperdicio total de esfuerzo y además debilitaría aún más nuestra propia capacidad de defensa. Así que no creo que Estados Unidos vaya a hacer mucho más que este último paquete de $8,000 millones, que por supuesto es solo una fracción del anterior, el de la era Biden, que fue de $60,000 millones. Como se ve, años después, 8 no son 60, y 60 no cambió nada sobre el terreno. Eso te da una idea bastante clara de la escala de lo que es posible y de lo que no lo es.